Muy bien, Alma, muchas gracias. Darse a entender, muy bien. Sí, perfecto. Algo que mencionan los compañeros. Dime, Yasmín. Gracias, Yasmín. Como bien mencionan las compañeras y los compañeros en el chat, la intención comunicativa tiene que ver meramente con el receptor. Porque una intención, al fin y al cabo, es, como mencionaban, es la motivación de querer hacer algo, ¿no? Es un propósito del por qué va a ser de cierta manera. Entonces, la intención comunicativa, como bien menciona la diapositiva, es el propósito, la meta o la finalidad con la que se quiere que quiere conseguir por medio de un discurso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un discurso puede ser oral y escrito, que es lo que llamamos mensaje en el proceso comunicativo anterior, ¿no? Y esto tiene que ver con diferentes cosas. La primera es que se tiene muy en cuenta el receptor cuando hablamos de una intención comunicativa. ¿Por qué? Porque si yo tengo la intención de decir algo, va a depender a quién se lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes intenciones dependiendo de a quién estamos hablando. No es lo mismo quizá la manera en la que hablan o las palabras que escogen o lo que dicen, si se dirigen a sus profesores, se dirigen a sus familiares, se dirigen a sus amigos, es muy diferente. Entonces, la intención comunicativa tiene que ver primeramente con a quién le voy a mandar el mensaje. Si se lo voy a mandar a niños, a adultos, a jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a escribir un cuento, ¿no? Supongamos, yo quiero escribir un cuento infantil. ¿Cómo tendría yo que escribir ese cuento si va a ir dirigido hacia niños? ¿Cómo tendría que ser ese cuento? ¿Qué le voy a colocar o qué no debería de colocarle porque precisamente es para niños, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el lenguaje de un cuento? ¿Cómo debería de ser? Sencillo, exacto, Karina, muy bien. Lleno de imágenes, ilustrativo, con dibujos, así es. ¿Por qué? Porque va dirigido hacia un sector en específico, ¿no? Imagínense que yo quisiera hacer un cuento y de repente en el cuento empiezo a decir que el lobo le abrió el estómago a Caperucita Roja y le sacó las tripas y le sacó los ojos. No, bueno, los padres de familia me van a venir a reclamar, ¿no? Me van a decir que estoy loca por hacer ese tipo de cuentos con ese lenguaje y con esa forma de hablar y con imágenes muy explícitas cuando es dirigido a un grupo infantil, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero decir, pero no solo qué quiero decir, sino también a quién se lo quiero decir, porque entonces mi forma de hacer las cosas va a ser diferente, ¿no? Si recuerdan cuando estábamos en la pandemia, en el pico más alto, salían a explicarnos todo el tiempo lo que era el COVID, cómo iba, las estadísticas, todo, ¿no? Sin embargo, cuando era el público en general, nos trataban de explicar de una manera muy sencilla, sin palabras tan rebuscadas, ¿no? Pero igual dándonos la información, sin embargo, de manera en la que la pudiéramos entender bien, ¿no? Entonces, la intención comunicativa va a adecuar, va a ser una adecuación. Ahí lo dice en la diapositiva como modelarlo, porque hace una adecuación de la lengua, hace una adecuación de lo que nosotros vamos a decir, obviamente dependiendo de a quién se lo voy a mandar. Otra cosa que también es interesante, que decíamos que el receptor pues tiene muchas
formas de ser, ¿no? Y una de ellas es que a veces inconscientemente las personas leen algo que quizá no era mi intención comunicativa hacer eso, pero ellos lo interpretan de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también podría llegar a pasar. Sin embargo, yo como autor de algo o yo como emisor de algo que voy a iniciar el discurso, voy a iniciar una conversación, bueno, tengo que tener una manera de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde van a entrar las funciones lingüísticas, que son las que vamos a ver ahorita. Cada función lingüística tiene un propósito específico, tiene una intención comunicativa específica. Y entonces en el examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el examen vamos a tener que identificarla dentro de textos o frases cortas, ¿vale? Entonces vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de lo que es la intención comunicativa? Gracias, Lilia. Perfecto. Vamos a continuar entonces, ¿no? Dice que se le denominan funciones de lenguaje o funciones lingüísticas aquellas expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor, o sea, de nosotros, cuando queremos mandar un mensaje, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita frente al proceso comunicativo, ¿no? Lo que decíamos justo ahora. Y precisamente estas son las funciones de la lengua o funciones lingüísticas. Tenemos 6, ¿vale? Antes eran solo 4, pero se agregaron 2. Entonces vamos a manejar las 6 porque eso es lo que nos marca su guía para el examen único, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver una por una estas funciones lingüísticas, pero antes de eso necesito que veamos dos conceptos porque los vamos a estar repitiendo constantemente. Constantemente voy a decir esto es subjetivo, esto es objetivo, ¿no? Y entonces nos tiene que quedar claro primero qué es esto para que no vayamos a confundirlo con algo diferente. Entonces, ¿quién me quiere decir a qué se refiere algo objetivo o a qué se refiere la objetividad? Lo que quieres saber. Imagínense que yo les digo que les digo una información y les digo, esta información es totalmente objetiva, o sea que tiene esta característica de que la hice con objetividad. ¿A qué se referirá? Adelante, Ana. Muchas gracias, Ana. Sí, muy bien. Fíjense bien, cuando nosotros decimos que una información es objetiva o que tiene objetividad, es porque dentro de ella no hay una sola intervención de mi opinión personal, ¿no? Hace rato decían algo bastante curioso y es que decían que es la verdad. Bueno, pues sí podríamos tomarlo un poco como eso. Cuando yo digo que una información es objetiva, no objetiva como la palabra objetivo de querer alcanzar algo, sino más bien tiene que ver con que esta información que se me esté dando sea verídica y comprobable. O sea que es información que yo pueda comprobar en cualquier momento y que ya sea un hecho, exacto, así es, se basa en los hechos como tal, no se basa en la percepción de algo o en la opinión de alguien de alguna cosa. Pongamos un ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, que hoy es martes, efectivamente, hoy es martes, ¿cierto? No los estoy tratando de convencer de que hoy es martes,
simplemente lo es y ya está. Y cualquiera de ustedes que a lo mejor tenga duda de si hoy es martes o no, puede ir al calendario y revisar que efectivamente hoy es martes, ¿cierto? No diga, ay, parece domingo. Ah, bueno, eso es diferente, porque ahí ya tiene que ver mi percepción de las cosas, tiene que ver con mi opinión de que el día de hoy parece domingo, pero no lo es, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo hablo de objetividad, hablo de información o de esta característica que tiene que ver con hechos que ya están comprobados como tal. Aquí no puede entrar el yo opino, el yo creo, el yo pienso, aquí no entra eso, aquí es lo que es y ya está, ¿no? Se basa en hechos, como mencionaban hace rato, se considera un conocimiento verdadero hasta cierto punto, hasta que no sea refutado, ¿no? Si bien ustedes saben todo lo que está alrededor de nosotros, bueno, puede cambiar en unos 50 años lo que hoy conocemos como algo verdadero. Sin embargo, hasta ahorita, todo lo que yo pueda verificar y comprobar y que esté basado en un hecho que yo pueda buscar y efectivamente decir, ah, claro, es por esto, entonces va a ser una información que esté llena de objetividad, ¿vale? ¿Y qué sería la subjetividad entonces? ¿Quién me quiere decir? Lo contrario. ¿Cómo qué podría ser lo contrario entonces, compañero? Perfecto, así es. Sí, tiene que ver con una percepción. Fíjense bien, la subjetividad tiene que ver con la percepción de la realidad que yo tengo de las cosas, ¿no? Y sé que suena algo muy rebuscado, pero realmente no lo es. Los mexicanos tenemos un viejo dicho que dice que cada quien habla como le fue en la feria, y es así. Nosotros conocemos los conceptos de las cosas, sin embargo, gracias a experiencias, a conformaciones sociales, ya lo decían aquí, a las opiniones, a las creencias, a los pensamientos, hay cosas, el mismo concepto puede ser visto por mí de otra manera, ¿no? Ahí es donde entra la subjetividad. Y también otra cosa interesante de la subjetividad es que no es un hecho, pero tampoco es una mentira, porque como es mi percepción de las cosas y así lo vivo yo y así lo siento yo, no necesariamente tiene que ser mentira, porque solo aplica para mí, ¿no? Entonces lo que es objetivo va a aplicar universalmente, como si fueran las matemáticas, digamos, pero lo que es subjetivo aplica por lo regular solo para mí, ¿no? Imagínense que yo ahorita les pongo aquí una foto de mi novio, ¿no? Y les digo, ay, mi novio es el más guapo del mundo, y ustedes lo van a ver y van a decir, ay, la maestra que qué gustos tan abstractos tiene, ¿no? Y todos, ah, sí, maestra, está bien guapo su novio, ¿no? Entonces, la belleza, el amor, todo eso son percepciones, ¿no? Son percepciones que tienen que ver con nuestras experiencias o con nuestros sentidos, con nuestras emociones. Hoy puede ser un día muy bonito para algunos de ustedes y para otros, si empezó muy mal desde la mañana, hoy pudo haber sido un día caótico, ¿cierto? Pero es mi percepción del día. No quiere decir que el día necesariamente fue así como tal, ¿no? Porque no se puede. La subjetividad tiene que ver con la percepción que tiene cada uno de ustedes de las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo diga que una función de la lengua es objetiva, me refiero a que entonces solo va a tener información o solo nos va a dar información que yo pueda comprobar. Y cuando les diga que es subjetiva, entonces va a ser algo que va a tener que ver con la percepción del emisor o del autor propiamente, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos y chicas? Perfecto. Ahí póngame su manita arriba como Yasmín. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Eh, Vamos a empezar con la primera función de la lengua, ¿no? Ya decíamos ahorita que cada función de la lengua tiene una intención comunicativa diferente. Por lo tanto, cada una va a tener una forma de estructurar el mensaje de manera diferente, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero. ¿Alguien me quiere decir qué sería una función referencial?
¿Alguien recuerda qué es una función de la lengua referencial? Cuando das muchos detalles. Buenas tardes, dígame. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Tiene algo que ver, por ello el nombre de referencial, ¿no? Esta función de la lengua también se llama representativa. Entonces, tiene algo que ver con el nombre, exacto. Lo que hace es darnos información nada más, como dice el compañero, transmitir información concreta, sí. Lo que hace es que nos da información. Y obviamente esta información tiene que ser de carácter objetivo, ¿no? Porque pongamos el ejemplo que dijeron hace rato. Si imagínense que yo les doy, que yo le quiero decir a alguien cómo llegar a mi casa. Yo soy mala para darles referencias. Yo les diría, pues aquí hay un árbol, ¿no? O algo así. Entonces eso no es objetivo, ¿no? Pero la referencial sí tiene que dar información objetiva. Ah, mira, es calle tal con calle tal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la información que se dé aquí, sí es cierto que solo nos la va a dar, pero va a ser simplemente objetiva, ¿no? La función referencial, como bien se lee en la diapositiva, está centrada en el contexto, en el tema o en el asunto del que se está haciendo referencia, ¿no? Se utilizan oraciones declarativas y enunciativas y pueden ser afirmativas o negativas hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, la función referencial lo que va a hacer es solo darnos información y ya. ¿Qué tipo de información? Información objetiva, ¿no? Como la que decíamos hace rato. Hoy es martes, ¿no? Ayer se inundó parte del metro de Santa Marta, ¿no? Entonces, información que yo pueda comprobar y que pueda verificar. No cualquier información, por lo tanto, va a tener el carácter de ser objetivo, ¿no? Entonces, podemos decir, el ser humano es un animal político, la fórmula del ozono es 0,3, no hace frío, las clases se suspenden hasta la tercera hora, ¿no? Entonces, solo nos está dando información, ¿se da cuenta? Y hay ejemplos mucho más sencillos o más comunes. Por ejemplo, si hay un lugar en el que encuentre un cartel que diga se vende pollo, bueno, pues esa es una función referencial. No nos está diciendo que vayamos y compramos el pollo, o sea, solo nos está diciendo que se vende pollo y ya está, ¿no? No nos dice, se vende pollo, ven y compra, ahí ya cambia, es diferente, ahí nos está convenciendo de ir a comprarlo, pero si nada más dice se vende pollo, entonces solo nos está dando información como tal, ¿no? Como si yo les digo, en Pilares hay muchos talleres, y ya, solo eso, ¿no? A que yo les dijera, en Pilares hay muchos talleres, ven e inscríbete, ahí ya les estoy invitando a hacer algo, ¿se dan cuenta? Pero si yo nada más les digo, en Pilares hay talleres, solo les estoy dando información y entonces esa sería una función referencial, ¿vale? Exacto, el hospital queda en la calle Pedro Pérez. Muy bien, ese es un perfecto ejemplo. Solo es información y listo, ¿vale? Solo eso. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, son las 6:37 de la tarde, ¿no? Esa es información referencial. Todo lo que sea, solo darnos información y ya está. Que no nos trate de convencer de hacer nada, que no nos invite a hacer nada, nada de eso. Solo nos va a dar información y ya está. Y esta pues es una característica de los textos informativos, de los textos científicos, las monografías, por ejemplo, las monografías, las enciclopedias, que ahorita ya muchos de ustedes son muy jóvenes y quizá no alcanzaron a ver enciclopedias, pero las enciclopedias eran puramente referencial, ¿no? Solo nos daban información, nos daban contenido, no nos trataban de convencer sobre nada, ¿verdad? Entonces, ¿quién me quiere dar otro ejemplo de una función referencial? Aparte de Karina, por favor.
Si hay copias, exacto, así es. ¿Quién más me quiere dar otro ejemplo, por favor, de la función referencial? Simplemente es dar información. La fórmula tiene que el agua es H2O, así es, muy bien. El pilar es más cercano, está en el manto, muy bien, el hospital Ajusco Medio queda por la... Exacto, muy bien. Adelante, Ana, dinos. Cuidado con el perro, ¿no? Si hay un letrero que dice cuidado con el perro, ya le dio risa a más de uno. Sí. A ver, ¿quién más me puede decir una información que sea referencial? El metro deja funcionar a las 12, el autobús sale a las 4, muy bien, ¿no? Entonces, vamos viendo, la función referencial solo nos da información. Aquí hay algo importante que quiero que recuerden y es el nombre de la función. Lo que pasa es que a veces sucede que en los exámenes les colocan un ejemplo, ¿no? Y ustedes lo leen y dicen, solo me está dando información. Pero entonces en las opciones les colocan A, función apelativa, B, función referencial, C, función poética y D, función informativa. Y entonces ustedes como a veces por la cuestión de que es un examen dicen, me está dando información y lo relacionan con la función informativa. No existe una función informativa de la lengua. O sea, me refiero al nombre, no hay... No existe como tal una función de la lengua que se llama informativa. Si me da información, se llama referencial o representativa, ¿vale? Más adelante les voy a colocar un cuadro en el que van a poder ver los diferentes nombres que tienen estas funciones de la lengua. Entonces vamos a avanzar con la siguiente. La siguiente es la función apelativa y esta la ocupamos yo creo bastante también cotidianamente, ¿no? ¿Qué sería la función apelativa? ¿Qué es algo apelativo? ¿Qué sería apelar? Muy bien, perfecto. Tiene que ver con la parte de un debate. Un debate usa una función apelativa. Reprochar algo, y bueno, no va tanto a la cuestión de, fíjense, ahí pasa algo curioso porque a veces confundimos los términos o pensamos que una cosa es otra. Por ejemplo, un debate como tal, cuando no se acuerdan hace poco que fueron las elecciones, hubo debates presidenciales, ¿no? Y entonces en estos debates presidenciales muchas personas en Facebook así decían, no, que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? No, que este debate lo ganó Maynes, ¿no? Inclusive hasta hicieron memes de cada uno. Maynes era el changuito que sonríe, ¿no? Hubo uno que me dio mucha risa porque los relacionaron con la familia Peluche, pero nadie gana un debate. Un debate no se hace para ganar. Esencialmente lo que se hace en un debate es defender el punto de vista, ¿no? Entonces, uno no hace un debate para ganar, ni tampoco es una discusión como tal, ni un reproche. Más bien es la defensa de tu punto de vista como tal, ¿no? Es la defensa de lo que tú estás diciendo. ¿Perdón? Perdón, no te escuché. Es que había mucho ruido, discúlpame. Resolver. Fíjense bien, pasa... Mande. Dime. Sí, así es. Muy bien, Fátima. Fíjense bien, cuando yo defiendo mi punto de vista en algo, no lo hago
No lo hago para pelear con el otro o para reprocharle algo, porque entonces no estamos comunicando bien. Cuando yo defiendo mi punto de vista es para convencer al otro, ¿no? Yo estoy tratando de convencer al otro de que piense lo que yo pienso, de que diga lo que yo digo, o inclusive de influir en su comportamiento, de que haga algo que yo quiero que haga a través de las palabras que yo le voy a decir. Y esto pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasaba cuando nuestros papás no nos dejaban ir a algún lado? Decían, no, hoy no vas a salir. Y nosotros, no, sí, mira, te juro que voy a lavar los trastes, voy a limpiar la casa, me voy a bañar, ahora sí diario, ¿no? Entonces lo que hacíamos era argumentar. Lo que hacíamos es dar argumentos para tratar de convencer al otro. Y precisamente la función apelativa es lo que hace. Se enfoca mucho en la participación del receptor como tal, ¿no? Entonces nos dice que el receptor predomina sobre los factores de comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona, o sea, en la otra persona, de quien se espera que realice un acto o una respuesta como nosotros así lo queremos, ¿no? También nos dice, y es algo bastante interesante, exacto, se puede utilizar para ordenar o para pedir algo. Sí, se puede usar para ordenar o pedir algo. ¿Por qué? Porque la función apelativa sí te invita, te incita a que hagas algo o que digas algo o que pienses algo. Exacto, por ejemplo, ve por los tacos, ¿no? Esa es una orden. Sin embargo, yo estoy haciendo que el otro haga algo que yo quiero a través de mis palabras, ¿no? También sirve de manera mucho más tranquila, puede que ni siquiera te des cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Hablábamos de las elecciones, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos cuando están en campaña usan un discurso con una función apelativa, ¿no? Nos tratan de convencer y de persuadir de que votemos por ellos. Y para convencernos, ¿qué nos dicen? Porque ni nos dan luego nada, pero sí nos prometen muchas cosas, nos dicen, no, ya no se va a inundar la Zaragoza, vamos a estar muy bien, becas para todos, ¿no? O sea, nos convencen con las puras palabras para que hagamos algo que ellos quieren, que es ir y votar a su favor, ¿cierto? Entonces, la función apelativa tiene que ver con esto. ¿Qué pasa también cuando nos quieren vender algo? Cuando nos marcan de repente un número desconocido y contestamos y resulta que es alguna compañía telefónica, ¿no? Y nos quieren convencer para que nos cambiemos a su compañía. Ándale, cuando vamos a alguna tienda departamental o plaza, en algún punto, pues nos tratan de convencer, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con publicidad, cuando nos tratan de vender algo, siempre va a ser una función apelativa como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos están incitando a hacer algo. También puede haber otros ejemplos de manera personal, ya lo decía la compañera, puede haber órdenes y peticiones. Y una orden no tiene que ser algo tajante, ¿eh? Una orden puede ir desde decirle a alguien, levanta eso, hasta decirle, ay, por favor, ¿me pasas las pastillas que están en la mesa? Eso sigue siendo una orden. Aunque sea bonita y sea una orden que esté disfrazada de por favor y hasta te hablen bonito, sigue siendo una orden porque yo estoy haciendo que la otra persona haga algo que yo quiero, ¿no? Y entonces también es apelativo. Entonces, todo aquello que nos trate de convencer, persuadir o nos incite a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si ven un letrero que dice centro de acopio, ven y dona tus juguetes, tal calle, ¿no? Eso sigue siendo una orden al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, la función apelativa siempre nos va a tratar de convencer, de persuadir o de incitar a que nosotros hagamos algo. Y esto lo hemos hecho todos hemos con las palabras buscado las palabras adecuadas para tratar de convencer a alguien o persuadir de que haga algo que nosotros queremos, ¿cierto? Ya sean nuestros padres, nuestros amigos, ¿no? Cuando andan conquistando a una chica o cuando andan conquistando a un muchacho, hasta le dicen, no, tú eres el único en mi vida, te voy a ser fiel, ¿verdad? Te voy a tener como princesa,
como Cenicienta, o sea, nos dicen un montón de cosas para convencernos. Bueno, esa característica de convencimiento es lo que yo tengo que identificar en las frases o en los textos, ¿no? Aquí abajo dice, Orlando, hazme el favor de sentarte correctamente, ¿no? O Carlos, pásame la lista, por favor. Se dan cuenta que directamente quiere influir en que en el otro haga algo. Pero también puede ser que piense algo, ¿no? No necesariamente tiene que ser siempre que se haga. Imagínense que se encuentren un pequeño cartelito que dice, la lectura es la salvación de la nueva era, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a los jóvenes a tener un pensamiento crítico, ¿no? Eso sigue siendo apelativo porque te está tratando de convencer de que tú creas que la lectura efectivamente pues es algo que nos puede ayudar o salvar en la era digital, ¿no? Entonces, todo aquello que nos trate de convencer, persuadir o incitar a hacer algo va a estar cargado de argumentos y de órdenes hasta cierto punto, y esto le va a pertenecer a la función apelativa, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la función apelativa? Vale, muy bien, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Y es que aquí entre más le escarbemos, bueno, más salen cosas, ¿no? Y se van a dar cuenta más adelante que el español es una cosa muy amplia, ¿no? Una disciplina muy amplia y entre más le escarbemos, más van a salir cosas. Muy bien, la siguiente es una función lingüística emotiva. Igual que las dos anteriores, esta tiene un propósito muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la intención comunicativa de una función emotiva? Sí, muy bien. Fíjense bien, la función emotiva tiene como propósito principal que el autor o el emisor puede expresar, como bien mencionan, sus emociones, sus sentimientos, puedan expresar inclusive estados de ánimo, pero lo hace de una manera objetiva, o sea, de una manera directa, ¿vale? Dice que la función emotiva, el mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente su yo íntimo, predominando él, sobre todos los demás factores que constituyen el proceso comunicativo. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo uso las oraciones exclamativas es porque le doy una efusión más a algo, le doy digamos, una emoción mucho más fuerte a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿cómo voy a yo a mostrar mis emociones, mis sentimientos, mis estados de ánimo de manera directa? Bueno, eso es diciéndolas como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa mucho que somos muy dados, y es normal en nuestra cultura porque nos gustan los juegos de palabras, somos muy dados a usar juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, solemos mucho decir que nos morimos de hambre, ¿no? Que digo, ay, es que estoy muerta de hambre. Sin embargo, no te estás muriendo de hambre como tal, ¿no? O sea, no es algo que esté pasando, ¿no? Entonces, cuando yo digo que una función es emotiva, estoy diciendo que voy a expresar estas emociones, sentimientos de manera literal. Adelante, Fátima. No, la función fática es diferente. La función fática es diferente. Sí, esta se llama emotiva o expresiva. Ahorita más adelante les voy a colocar la tablita, ¿no? No, la función emotiva. Ah, bueno, perfecto, Fátima, sí.
Entonces, fíjense bien, la función emotiva o expresiva nos va a dar a entender emociones, sentimientos o estados de ánimo, pero de manera directa. ¿Cómo digo yo de manera directa, sin rebuscarle, que me siento triste, por ejemplo? ¿Cómo lo puedo decir de manera muy directa? Sí, exacto, muy bien. Exacto, me siento triste, así tal cual. Estoy triste, así tal cual, así tal cual. Exacto. Sí, fíjense bien, si yo quiero dar a entender que estoy triste, directamente lo voy a decir, estoy triste, así. Si yo quiero dar a entender a alguien que tengo hambre, voy a decir, tengo hambre. Si quiero decir que tengo mucha hambre, voy a decir, tengo mucha hambre, ¿no? Lo voy a decir de manera literal. La palabra literal quiere decir que es un hecho como tal, ¿no? Últimamente, ustedes que se ven muy jovencitos algunos y muy jovencitas, bueno, hay algunos jóvenes que usan la palabra literal para todo, que dicen, ay, es que literalmente me morí de hambre. No, porque si fuera literal ya no estarías aquí, ya te hubieras muerto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una función emotiva expresiva, es que voy a expresar emociones, sentimientos y estados de ánimos de manera literal. O sea, lo voy a decir tal cual es. No voy a usar otro tipo de palabras, no voy a rebuscar nada. Lo voy a decir así directo y tal cual es, ¿no? Y cuando digo emociones, sentimientos, tiene que ser todo lo que abarca, ¿no? Se han visto intensamente dos. No hay solo emociones que son todo felicidad y alegría. También hay otro tipo de emociones como la ansiedad, la depresión, ¿no? La envidia, que se parece mucho a Ángel Aguilar. O sea, hay diferentes tipos de emociones, pero para expresarlas las tengo que decir así tal cual. O sea, que el receptor, o sea, la persona que me esté escuchando, no tenga que adivinar cómo me siento, sino que solo con decirlo sepa cómo estoy, ¿no? Por ejemplo, ay, qué dolor de cabeza. Qué gusto verte o qué horrible película. ¿Se dan cuenta? Es una expresión de mi disgusto, de mi gusto, de mi dolor, pero de manera muy directa, sin usar otro tipo de palabras o de juegos de palabras. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces podemos confundir precisamente esta función emotiva con otras, las podemos llegar a confundir. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita que veamos los ejercicios se van a dar cuenta que puede llegar a pasar que yo confunda una cosa con otra, ¿no? Vamos a avanzar con la siguiente. La siguiente es una función poética. ¿Qué creen que haga una función poética? ¿Cuál será su intención comunicativa? Sí, muy bien. A ver, ¿qué más podemos expresar en la función poética? Esta también se llama función estética, ¿vale? Si yo les digo función poética, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente con ese nombre? Los poemas, así es. La poesía, muy bien. Sin embargo, no solo abarca eso, pero sí es cierto que mucha de la característica que se tiene en la poesía es precisamente lo que está más plasmado en la función poética. La función poética tiene que ver con expresar, ya lo decían hace rato, expresa emociones, sentimientos y estados de ánimo del autor. Lo curioso, se dan cuenta, la anterior también hace eso, ¿no? También la emotiva expresa sentimientos, emociones y estados de ánimo, pero la emotiva lo hace de manera directa y la función poética no lo va a hacer de manera directa. Dime, Yael. Exacto, así es, muy bien, ese es un muy buen ejemplo. Entonces, fíjense bien, cuando yo uso la función poética, lo que va a pasar es que voy a usar una serie, ya lo decían hace rato, de recursos literarios. Y estos recursos literarios, perdón,
se llaman figuras retóricas. No sé si se acuerdan de las figuras retóricas, cuáles son. Estas las vieron seguramente en la secundaria, ¿no? Entonces, en la función poética se usa muchos de estos recursos literarios. No todo el tiempo, cabe mencionar, no todo el tiempo se usan, pero sí es cierto que la mayor parte de ella está construida por ellos, ¿no? Entonces, se utiliza preferentemente en la literatura o el texto libre. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición y en la forma como éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la metáfora y no es literal, ¿no? Entonces aquí yo voy a usar expresiones, voy a usar palabras que me ayuden al otro a entender lo que estoy diciendo, pero no de manera literal como la anterior. En la anterior, si yo estoy triste, pues nada más digo estoy triste. En la poética no voy a decir estoy triste, porque lo que le interesa a la función poética es embellecer el mensaje, que sea atractivo a la vista y que nos guste, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, nos gustan mucho los poemas, las canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esta clase de rimas o metáforas o analogías dentro de ellas, que no son literales, pero yo me puedo identificar con ellas, ¿no? Hay canciones que uno dice, ay, esa es la canción de mi vida, sí soy, me representa, ¿cierto? Pero, y hay otras que no usan un lenguaje tan figurado que dicen, nah, pues está media simple, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tanto adorno, ¿no? Y en la función poética sí vamos a hacer este ejercicio de adornar las palabras, de adornar todo el mensaje como tal. Ahorita decía, Yael decía, eres la luz de mis ojos, ¿no? O eres el sol de mis ojos. Bueno, en los ojos no puede haber un sol, es imposible, ¿no? No le está diciendo literalmente. Pero, por ejemplo, si yo colocara una frase, ¿no? Si yo lo dijera de manera literal, yo le dijera a alguien, tus cachetes son suaves. Eso es literal, ¿no? Porque yo le estoy tocando los cachetes a alguien y le estoy diciendo, tus cachetes son suaves. ¿Cómo podría yo transformar esa frase para que se volviera no literal? O sea, usar otro tipo de palabras para dar a entender lo mismo. Sí, muy bien. Así es. Fíjense bien, aquí nos dice eh, Rodríguez, nos dice, tus mejillas son tan suaves como el terciopelo. Así es. Eso es algo no literal. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cómo es el terciopelo? ¿Cómo es el terciopelo? ¿Cómo está hecho? Es suave, ¿no? Sí. Sin embargo, el terciopelo son puros pelitos. Entonces, si yo lo dijera de manera literal, en vez de decirle a la persona que sus cachetes son suaves, le estaría diciendo que tiene la cara peluda, ¿no? Que tiene los cachetes peludos. Entonces, por eso no es literal. ¿Por qué? Porque se hace un juego de palabras para que la otra persona pueda entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto es un recurso muy usado en los poemas, en las canciones, para describir algunas cosas, pero en general en los textos literarios es donde podemos encontrar esta función como tal, ¿no? Como el pétalo de una rosa, exacto, así es. Dime, Dulce, adelante. Exacto. Así es, ¿no? Son suavecitos como duraznos, ¿no? O son lo que esté amarillento. No hay personas amarillas a menos que tengan alguna situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vienen algunos ejemplos. Bien vestido, bien recibido. Es un juego de palabras, como tal. Esta noche, otra noche tú estarás tibia. Estarás al alcance de mis ojos, lejos ya de la ausencia que no nos pertenece, ¿no? Se dan cuenta, se usan un juego de palabras bastante interesante para poder dar a entender algo, pero no es directo porque yo puedo interpretar muchas cosas de la misma frase, yo puedo interpretar algo, la compañera puede interpretar otra cosa, esta sí es subjetiva.
Esta sí es subjetiva, ¿no? La anterior era objetiva porque te decía tal cual como son las cosas, pero esta sí es subjetiva porque realmente puedo dar a entender muchas cosas en una sola frase. A menos que esté anémico. Bueno, sí, espero que ninguno de ustedes esté amarillito. Esperemos que no. Entonces, la función poética expresa emociones, sentimientos, estados de ánimo, igual que la emotiva, pero esta lo hace de manera no literal, usando sobre todo las metáforas, las rimas, los juegos de palabras para construir un mensaje. Y esta es la más fácil de identificar. La verdad es que cuando ven los ejemplos, esta es la más sencilla porque rápido te das cuenta al leer algo cómo juega con las palabras. Y entonces dices, esta tiene una función que predomina poética, ¿no? Vamos con la siguiente porque nos faltan todavía dos. Ahora sí vamos con la función fática. ¿Alguien me quiere decir qué es la función fática, por favor? Sí, Fátima, adelante. Muchas gracias, Fátima. Perfecto. Fíjense bien, la función fática de la lengua está enfocada sobre todo en el proceso comunicativo como tal. ¿Y qué de él? Bueno, la mayoría de de la información fática la vamos a encontrar en conversaciones comunes, ¿no? Una conversación entre uno y otro interlocutor, pero de manera muy común, o sea, de manera muy trivial, algo tan cotidiano que yo podría hacer todos los días, ¿no? Entonces, una conversación que yo tenga hoy en la mañana, que yo llegue y diga, buenos días, buenos días, cuando vaya a tomar quizá el metro, cuando vaya, me baje del camión y yo les diga gracias al conductor y él me vuelva a decir gracias, ¿no? O que yo esté en el mercado y de repente me ponga ya a platicar con medio mundo, ¿no? Entonces son conversaciones muy triviales, se les dice, porque son muy cotidianas. No vamos a encontrar conversaciones súper extravagantes, sino que la mayoría van a tener esta característica de ser muy tranquilas, muy comunes como todos los días las hacemos, ¿no? Y las características de la función fática es que consisten en iniciar, en interrumpir, continuar o finalizar estas conversaciones. Entonces, ¿cómo yo inicio una conversación con alguien, con quien sea? ¿Cómo yo puedo iniciar una conversación? Claro, con un hola, muy bien. ¿Cómo más puedo iniciar una conversación? Aparte de llegar y decir hola. Ajá, con alguna pregunta, ¿no? Imagínense que estamos ahí esperando el camión y está alguien ahí paradito en la esquina y le preguntamos, ¿ya se tardó mucho el camión? Y que nos diga, sí, ya se tardó. Entonces, ay, mire, yo me iba a venir antes, ¿no? Y así empieza a veces una conversación, muy bien. A veces inicia con un saludo, llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Y a veces una conversación inicia preguntando algo, ¿no? O afirmando algo. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, hace mucho calor, ¿no? Con un gesto puede ser con un gesto, pero depende de cuál. O sea, por ejemplo, si yo llego y le hago el gesto de hola con la mano a una persona y la persona me contesta, pues sí. Pero pues si le hago un gesto que no va a entender, pues ahí va a estar medio complicado, va a pensar que le estoy haciendo otro tipo de señas, ¿no? Entonces se puede iniciar la conversación de muchas maneras, ¿verdad? Con gestos, con palabras, con saludos, con una pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Y como yo, por ejemplo, interrumpo una conversación. ¿Cómo yo puedo interrumpir una conversación? Con otro tema. Cuando nosotros decimos interrumpir algo es terminarlo o cortarlo, ¿no?
Cuando yo digo es que se interrumpió la conversación es porque se cortó de alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo como cortar un poco la conversación? Ándale diciendo hasta luego, ya me voy, adiós, exacto, muy bien. No que diga, ay, ¿qué crees que me llegaron visitas? Ah, luego hablamos. No te dejo, exacto, muy bien. Estamos en contacto, así es. Ajá, así que luego uno se inventa que llegan 1000 personas a visitarlo y nadie te visita, ¿no? Pero tú quieres estar tranquilo sin hablar con nadie, ¿no? También fíjense bien algo que le, les duele mucho, y bueno, nos duele, porque a mí también antes me sacaba como un poquito de situaciones, pero ahorita ya no, ya digo, ay, no, ya. Cuando los dejan en visto, ¿no? Cuando tú mandas un mensaje a alguna persona y esa persona te deja en visto, pero si lo lee, también ahí se interrumpe, ¿no? También ahí se interrumpe la información. Al fin y al cabo nos está diciendo que no quiere hablar con nosotros, ¿no? Le hicimos o no le hicimos algo, no quiere hablar con nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo la continúo? ¿Cómo yo continúo una conversación? O sea, que yo no quiero que esa conversación se acabe. Ya llegué y como dice por acá, ¿no? Ya me encontré a mi otra vecina y le dije, ¿te enteraste que la vecina se fue de viaje? Y la vecina me dice, sí, ya vi las fotos en el Face, ¿no? Pero ¿cómo sigo yo esa conversación? ¿Cómo hago que no termine bruscamente? Sigo haciendo más, exacto, decirle, ¿tú qué opinas? ¿No? A ver, te escucho, muy bien. ¿A qué crees? Y todos los buenos chismes empiezan con, ¿qué crees? ¿De qué crees que me enteré? ¿No? Continúa, exacto, así de, a ver, desarrolla el chisme, ¿qué pasó? Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, constantemente voy a hacer preguntas, ¿no? Esto con la intención, obviamente, de que continúe la conversación, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras, ¿no? Aquí hay algunas, ¿no? Dice fórmulas de saludo, buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Fórmulas de despedida, adiós, hasta luego, nos vemos, que lo pases bien. Cómo interrumpir una conversación, ¿no? Perdón, espérame tantito, como te decía, hablamos de ¿no? Inclusive aquí va a pasar mucho que vamos a ver repeticiones en la función fática. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero cortar una conversación, pero no sé si la otra persona me está siguiendo lo que le estoy diciendo, voy a repetir muchas palabras, ¿no? Como cuando nos hablan por teléfono, ¿qué es lo primero que decimos cuando estamos hablando por teléfono y la otra persona no nos contesta nada? Lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? O espérame, no te vayas, deja, nada más entro al baño y regreso, ¿no? Entonces, cuando yo quiero continuar una conversación, va a pasar mucho esto. Se puede interrumpir o continuar repitiendo las palabras, ¿no? Sí, bye, que te vaya bien, ¿no? Entonces, va a haber muchas repeticiones de palabras dentro de la función fática, pero aquí lo que no hay que perder de vista es que esta función fática o de contacto es que se enfoca en conversaciones. Ahora, aquí también hay otra cosa interesante. No todas las conversaciones puede que sean de carácter fático, y esto hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un texto o veo una frase, lo que yo tengo que hacer es identificar qué función de la lengua predomina más ahí. Porque si no identifico cuál predomina, si a mí no me queda claro para qué funciona cada una, y cuando yo lo leo no me pregunto, ¿qué me está queriendo decir? ¿O cuál es el objetivo de que me diga esto? Si yo no me pregunto eso, no me pregunto por qué están ahí esas palabras, por qué están acomodadas de esa manera, va a ser complicado entonces en el examen poder distinguirlas, ¿no? Vamos a ver la última, que es la función metalingüística. Ahí me faltó 2 puntitos en la U. Entonces, pero lleva los 12 puntitos del GUI, ¿no? ¿Qué es la función metalingüística? ¿Quién me quiere decir? Perfecto, Juan, no lo pudiste decir mejor.
La metalingüística le pertenece a la sintaxis, ¿no? Sobre todo a la gramática. Entonces, la metalingüística como disciplina estudia varias cosas. Como función de la lengua nos habla de esas cosas, ¿no? Y precisamente está enfocada en el código, en la lengua como tal, en la construcción de la lengua. Si recuerdan el código, decíamos la vez pasada, a través del código yo construyo una lengua y luego un lenguaje, ¿no? Que ya es el español, decíamos la vez pasada. Bueno, la metalingüística observa esa estructura del lenguaje, cómo se conforman las palabras y también qué son, ¿no? Por lo tanto, la función metalingüística se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante, o sea, se va a enfocar solo en las palabras, pero ¿qué de ellas? Bueno, en sus definiciones y en una aclaración, ¿no? Una definición no es tan difícil quizá que lo relacionemos porque todos nos mandaban en la primaria y en la secundaria a revisar el diccionario, ¿cierto? Todo lo que está en el diccionario son definiciones, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, ¿no? Filosofía, dos puntitos, del griego filos y del griego sofos, ¿no? Es una rama de las ciencias sociales que estudia tal cosa, ¿no? Esa es una definición como tal. Nos dice la palabra, un puntito y luego qué es, ¿no? Y hasta nos dice la palabra de origen, si es del latín, si es del griego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo las definiciones entran aquí, sino también las aclaraciones de la lengua. ¿Y qué es una aclaración de la lengua? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Dice, Joaquín no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? ¿No? Por ejemplo, en una situación de análisis lingüístico se afirma, no es cierto que el enunciado no es cierto. O Ana se encuentra con una amiga y le dice, Sara, ¿a qué sistema democrático te refieres? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, la función metalingüística se puede confundir mucho con la función fática, por eso les decía hace rato. Hay que entender para qué funciona cada una, porque si no las vamos a confundir. Otra aclaración de la lengua puede ser, por ejemplo, si yo digo vaca se escribe con V, ¿no? Esa es una aclaración de la lengua. Si yo digo sal tiene 3 letras, esa también es una aclaración de la lengua al fin y al cabo, ¿no? Pero yo tengo que entender cuál es la función de cada una para que en el momento en el que yo las lea en el examen no diga, híjole, es que esta podría ser una fática o podría ser una metalingüística porque se relacionan, ¿no? O podría ser referencial porque solo me está dando información de que vaca se escribe con B, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con metalingüística va a estar enfocada a las definiciones y aclaraciones de la lengua o del código como tal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dónde están? Ok, Victoria, vale, está bien. ¿Nadie tiene ninguna duda respecto a las funciones de la lengua? Bueno, si nadie tiene dudas, entonces vamos a continuar. Vamos a ver a quién escogemos. Yasmín Ábalos, por favor. Yasmín, ¿estás ahí? Eh, Perdón, Yasmín, es que no te escuché nada.